Bueno, maravilloso tener a ustedes todos, hermanas y hermanos, 44 participantes conectados en este momento. Vamos a ver qué nos decía el maestro Israel Rojas Romero en esta conferencia que dictó el 31 de agosto de 1979. Psicofisiología esotérica o arquitectura del cuerpo humano, lección número 14. El maestro en esta lección nos sigue hablando del número 5 y nos va a hablar de la parte cerebral, del espinal, del simpático izquierdo, simpático derecho y el neumogástrico. Todo está centrado siempre en este número 5. Por ahora va el maestro llevándonos lentamente y nos lleva de la mano para que logremos tener una muy buena comprensión de estas enseñanzas. Si le parece bien, puede ampliar la pantalla, hermano. No, déjemela así, hermano, por favor. Bueno. Es que me pierdo y después no tengo cómo. Bueno, voy a ampliar por beneficio de usted, pero es que yo aquí en la chiquita voy mirando si es. Seguimos en el estudio de la arquitectura humana en relación con las energías del universo, lo que podría llamarse arquitectura esotérica. Lo más importante es fijar aquellos centros esenciales en los cuales empiezan las funciones del alma. La médula oblonga. La médula oblonga es el centro de los sentidos. Los sentidos son los canales por medio de los cuales el ego establece relación con el mundo exterior y son de la mayor importancia en el desarrollo interno del hombre. Hay algunas personas que pretenden ser sabias y dicen que hay mucho que inhibir, es decir, cerrar aquellos canales de correlación con el mundo exterior para encontrar la vida interior. Eso es una falsa sabiduría. Suponen esos seres que el Logos se equivocó y que ellos son más sabios que el Logos. Si esos canales fueron elaborados, tienen una gran finalidad en el curso progresivo de la evolución, hasta que el hombre se vuelva autoconsciente del ojo solar, y para eso son aquellos canales. A través del tacto, del gusto, del olfato, de la vista, del oído, nos ponemos en relación con el mundo fenomenal. Y el más noble de todos aquellos sentidos es el oído, porque está en relación con el sonido universal. A medida que el hombre se desarrolla internamente, debe cultivar la perfección, la belleza, la armonía y el esplendor del lenguaje, porque el lenguaje es el que está en más directa relación con la energía del universo. Por lo tanto, estos principios son de un valor incalculable y deben cultivarse excelentemente para obtener de ellos la mayor experiencia posible. En principio, nosotros observamos cualquier fenómeno del mundo exterior y lo imaginamos sin importancia. Pero resulta que el ego necesita verificar aquel trabajo para hacerse autoconsciente de cada uno de los estratos de la energía del universo convertida en sustancia. Tenemos el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal
y el mundo animal humano, y están en correlación directa con los elementos básicos de la naturaleza, es decir, con el carbógeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Desde el punto de vista de la vida tal como lo entiende la sabiduría, no solamente objetiva, sino objetiva. El oxígeno es la vida de todos los seres vivientes sin excepción alguna. Las algas, por ejemplo, en los mares asimilan el oxígeno del agua. Los peces exactamente igual, aun cuando poseen ya libertad de acción. Y sobre todo antiguos caldeos consideraban al pez como el fundamento mismo de energía solar tomada, sino también las proteínas elaboradas por las algas del mar. Y había una conjugación en esos principios para poder obtener una inteligencia subjetiva. Este animalito es completamente subjetivo en sus operaciones y se mueve por las energías electromagnéticas del sistema solar. La conjugación para la procreación no se verifica como en los seres más evolucionados, como los seres de más evolución, que quiere decir relativamente de mayor egotismo. La hembra suelta sus huevos y flotan en las ondas del mar. Después, el pez varón se siente atraído por aquel magnetismo y viene y lanza su esperma para fecundarlos. Y jamás se conoce. De modo que su labor es puramente subjetiva. Por eso lo han catalogado como exponente viviente del Cristo. Y la Iglesia Católica Romana, que en principio tomó su sabiduría de Caldea, a través de Persia, lo tiene como el símbolo del cristianismo, es decir, el máximo de pureza. Pero en el curso de la evolución, las cosas van a cambiar en forma verdaderamente distinta. Después de haber adquirido un egotismo tremendo en el uso de la energía generativa, tiene que venir la sublimación del sentido para que se llegue a la pureza en el hecho, como una oblación, como una oración al cosmos. En el momento de la procreación, así podrán atraer egos de bastante valía en la evolución. Así que los órganos de los sentidos, todos, tienen sus centros de acción en la médula oblonga. Ustedes tienen que coger textos donde haya figuras de las partes integrantes de la naturaleza corporal del ser humano, para que se den cuenta exacta de estos contenidos y de estas correlaciones. En la médula oblonga tenemos nosotros un anillo. Este anillo representa sencillamente el óvulo primitivo que dio nacimiento al hombre y la médula en sí misma
El bulbo raquídeo representa el aspecto masculino de la seidad. Así que de esta conjugación de elementos nace todo el organismo del ser humano. De allí se deriva toda la naturaleza del hombre, tanto sea el cerebro, cerebelo, diencéfalo, mesencéfalo y luego el resto del cuerpo. Eso es sabiduría de las edades. Hay que evitar ambigüedades en la conciencia del hombre para poder trabajar real y positivamente. Si allí están los sentidos es para que la concordancia entre la energía masculina de la seidad y la concordancia con el aspecto sustancial femenino de la seidad produzcan la acción electromagnética que es la que circula a través de los nervios, a través de la sangre, a través de los músculos, a través de la linfa y a través del esqueleto, que alguna vez llegaremos a él, porque esa es la base real de la conciencia diferenciada en el hombre. A mayor cantidad de esqueleto en el varón, mayor cantidad de posibilidad de diferenciar su conciencia. Y si nosotros trabajamos en la elaboración de la conciencia, aumentamos la asimilación del fósforo y del calcio. La bioquímica cree que es cuestión de elementos, pero es cuestión de estados interiores. Una persona puede comerse todo el fósforo que quiera, pero si no cultiva el sentido del amor universal, no asimila el fósforo. Pasa y cumple la función mecánica de la fisiología, pero nunca se convierte en el instrumento de la conciencia. Ustedes saben que la glándula pineal es simplemente fósforo y calcio. Es una antena de las energías de la conciencia. Y vamos a recapitular para llegar a otro punto de referencia. Recibimos las experiencias del mundo fenomenal a través de los 5 sentidos. Ya hemos visto que el 5 es el número matemático del logos, que 5 por un lado masculino y 5 por otro lado femenino hacen la perfección de la gran obra en la naturaleza. Así que en la médula oblonga, en relación directa con esos canales de los sentidos, obtiene la experiencia del mundo fenomenal o fenoménico, o como ustedes quieran, el mundo formal. Tenemos que acostumbrarnos a usar un léxico que nos permita el desenvolvimiento de la conciencia. Ya les he informado en tantas ocasiones que se deben aprender todo el léxico posible, porque solamente eso hace posible el desenvolvimiento de la comprensión en la mayor parte de los casos. Cuando están leyendo un libro cualquiera,
y encuentren una palabra desconocida, en lugar de ponerse en tristes y decir que le van a preguntar al arzobispo, inmediatamente, ¿qué arzobispo? El viejo es un ser ingenuo y sabe poco de idiomas. Lo que hay que hacer es buscar un diccionario. Y si ese no sirve, al otro y al otro. Y si no está en ningún diccionario, entonces vamos a las raíces de la palabra hasta encontrar el contenido de la misma. Tenemos que convertirnos en investigadores verdaderos. De lo contrario, no podremos llegar a ser servidores de la humanidad. Si uno es flaco en algo, esa flaqueza lo representa ante los seres humanos como un hombre ineficiente. Esto es delicado. En el trabajo de la evolución, tenemos que aprender a lograr la eficiencia, y el conocimiento del lenguaje es una de las cosas más maravillosas que existir puede. No olvidemos que el lenguaje es la exteriorización del logos y que es lo más grande que ha conquistado la especie humana. Pensemos nosotros en un hombre que piensa muy bien, pero que no posee lenguaje. ¿Podrá transmitir toda su sabiduría? Jamás. Pero a través del lenguaje, nosotros hacemos cambiar todas las situaciones imaginables. Si nosotros nos dirigimos con cariño a un perro, a un gato, a un mico, a un caballo, el animal empieza a sentir la armonía nuestra y empieza a hacerse fraternal con nosotros. Pero si pronunciamos palabras duras, agrestes, sucede lo contrario, porque todos tenemos sensibilidad más o menos desarrollada. El lenguaje es una de las cuestiones más maravillosas que hay. De modo que las impresiones del mundo exterior fenoménico vienen a través de los sentidos, pasan a las neuronas del cerebro esas imágenes, porque todo es lenguaje e imágenes. En el mundo del conocimiento no hay nada más que lenguaje e imágenes, imágenes y lenguaje. Y en medio está otra cosa grandiosa, la sensibilidad. Allí está el eterno ternario, lenguaje, sensibilidad e imagen. El lenguaje es solamente un modo de exteriorizar el sentido de la imagen, pero la sensibilidad hace el resto. Pensemos en estas cosas que son demasiado profundas, que no es una manera de decir o de hablar para hacerles diversión. Es para llegar a conclusiones exactas. Imagen, verbo, sensibilidad. Son la tríada divina que embellece la conciencia del hombre, que ennoblece el corazón, que hace que el hombre pueda profundizar los misterios de la vida y del ser. Imagen, sensibilidad y palabra. Palabra, imagen y sensibilidad.
Entre más clara es mi imagen, más claro es mi lenguaje. Y entre más sentido estético tengo acerca de la imagen y de la palabra, más bella será la transmisión de la idea y del sentido de la cosa en sí. Eso es lo que debemos aprender a saber para poder servir real y positivamente. Cuento en este momento con la imagen de una figura hierática admirable. Es el Teatro Municipal de antaño, que hoy le dicen Teatro Colombia, en el que el eminente Rosacruz Krumheller enseñaba a la humanidad los misterios de la vida. Parecía un dios olímpico hablando en esa perfección de lenguaje, cual ninguno pudiera hacer. Era un alemán en raza, pero era un latino en sensibilidad y en crecimiento espiritual. Tenía una capacidad excepcional y es el mejor orador que haya escuchado en mi vida, dice el maestro. ¿Por qué? Sencillamente porque sus imágenes eran claras, su sensibilidad era formidable, su lenguaje era perfecto y estaba adecuado al contenido de la idea. Entonces nosotros tenemos una antena admirable del cosmos, la médula oblonga, donde está el centro de la vida. El cuarto ventrículo está inserto en la médula oblonga por la parte posterior y cualquier ser que toque la parte interna del cuarto ventrículo causa inmediatamente la muerte, porque allí está el aliento de la vida universal. Allí está el principio del verbo creador, que se hace efectivo exteriorizándose a través de la laringe y de la lengua, como un mediador. Esto es estudiar la sabiduría relacionada directamente con la arquitectura psicofisiológica y cósmica del hombre. Entonces, las impresiones o imágenes del mundo exterior que las recibimos de los sentidos a través de la médula oblonga y se transmiten a las neuronas del cerebro, dan la orden a la glándula pineal, que es una tercera antena, y esa imagen va a producir órdenes que son operativas en nuestro sistema nervioso, en una parte cerebral y en otra espinal. Se dice comúnmente cerebroespinal y no nos estamos dando cuenta que son dos estratos diferentes del sistema nervioso. El cerebral, que tiene por objeto recoger las experiencias del mundo ambiente y del mundo interior. Porque si, por ejemplo, a mí me duele un callo, esa es una experiencia que lanza un mensaje que recibe necesariamente la médula oblonga y transmite la imagen a las neuronas para que ellas a su vez ordenen a la glándula pineal. ¿Qué debo hacer? Recoger un poquito el pie para que el callo no me duela tanto. Pero todo eso es una función maravillosa. Es
el logos operando a través de la forma, de la idea, del sentido y de la magnitud del ser. Inmediatamente llega aquel mensaje, entonces enderezo el pie, pero el hecho es exactamente igual. Es la cosa más maravillosa de la vida. Entonces, ahora vamos a entender una quíntuple expresión más del logos en nosotros. El sistema nervioso es uno solo en el fondo, porque el sistema nervioso cerebral y espinal derivan del gran simpático. El gran simpático es el sistema autónomo, aquel que empieza a trabajar en la vida vegetal, pasa a través de la vida animal y se perfecciona en la sensorialidad del hombre evolucional. El perfeccionamiento es indefinido e infinito. No tiene absolutamente límite alguno. Piensen ustedes en la sensibilidad de un Jesús de Nazaret. Piensen ustedes en la sensibilidad de un poeta, de un esteta, de un artista, de un pintor. Son grados diversos de sensibilidad. Entonces hay un sistema nervioso esencial. El sistema nervioso gran simpático, que es el árbol de la vida. De allí deriva el árbol del conocimiento. Y por eso el señor Eliphas Levi nos dice que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento tienen raíces comunes. ¿Dónde están esas raíces? En la médula oblonga. De allí van las ramificaciones hasta el cerebro, centro de la conciencia diferenciada, llevando también la corriente que va al cerebelo, centro del sistema gran simpático. Entonces vamos a dividir perfectamente para nuestro conocimiento en 5 partes bien definidas. El sistema nervioso cerebral, espinal, simpático izquierdo, simpático derecho, son 4. Y el neumogástrico, son 5. El neumogástrico es el principio crístico en la sustancialidad de la objetividad de la naturaleza del hombre. Allí opera la gran sensibilidad del universo en la naturaleza del hombre. Es lo que pudiéramos llamar el Cristo. Es lo que pudiéramos llamar la armonía de los contrarios, la belleza, la magnitud y la grandeza. Quien logra meter su sensibilidad y su conciencia a través del neumogástrico, siente la presencia de la divinidad. Son cuestiones científicas, son cuestiones grandes, son cuestiones positivas, real y esencialmente. Entonces, el sistema nervioso está dividido también en 5 grandes divisiones: cerebral, espinal, simpático derecho, simpático izquierdo y neumogástrico.
La sabiduría nos enseña a buscar el valor de las palabras. Y eso es de una magnitud increíble. Neuma es aliento, es el aliento de vida. Siempre me pregunté, dice el maestro, durante mucho tiempo, ¿cuál era el aparato magnético que inducía el aliento de la vida universal dentro de nosotros? Vivimos sin darnos cuenta de la magnitud y de la grandeza de este cuerpo magnífico que nos ha proporcionado objetivamente la maternidad y la paternidad de nuestros progenitores, que nos dieron la dicha de vivir, pensar, sentir y comprender. Jamás entenderemos suficientemente, jamás tendremos suficientemente, jamás tendremos suficiente sensibilidad y responsabilidad para agradecer a aquellos progenitores que nos dieron la posibilidad de vivir, establecer conciencia, amar, comprender y todo aquello que a través del tiempo y del espacio ha de unir al hombre conscientemente con la divinidad, con el logo solar en primera instancia y después con otros tantos logos del sistema. La palabra logos es del griego y quiere decir sonido. En nosotros, palabra. Hermanas y hermanos, tan difícil que es la evolución. El día que no profanemos la armonía de la naturaleza con palabras inadecuadas que no lleven el sentido de la verdad, que no sean bellamente pronunciadas y que no encarnen la fuerza y el poder espiritual de la armonía, dejaremos de estar realmente creando un destino funesto. Pero cuando lleguemos a esa magnitud, nos estamos cristificando, es decir, unificando con el logo solar, porque Cristo, hermanas y hermanos, no es Jesús de Nazaret. Este era un ego de mucha evolución que había logrado hacer más contacto conscientivo con el Cristo y por eso se le llamó el cristificado o también el ungido. Ungido quiere decir unido, vinculado. Si el Logos, el Cristo, creó el mundo, pero el mundo no le conoció, y Jesús nació en medio de 4 animales simbólica y hieráticamente, simbólica e hieráticamente. ¿Podría haber creado el mundo? No, absolutamente. Pero es que las religiones entorpecen la conciencia humana y no le permiten comprender los misterios de la vida y del ser. Por eso hay que ser empáticos en el conocimiento de la verdad y tener la verdad como única meta, tanto sea en la relatividad de los fenómenos de la vida que nos rodea, como en lo esencial de la existencia y del espíritu. Logo solar. Ungido quiere decir unido, vinculado. Si el Logos, el Cristo, creó el mundo, pero el mundo no le conoció, y Jesús nació en medio de 4 animales, simbólica e hieráticamente, ¿podría haber creado el mundo?
No, absolutamente. Pero es que las religiones entorpecen la conciencia humana y no le permiten comprender los misterios de la vida y del ser. Por eso hay que ser enfáticos en el conocimiento de la verdad y tener la verdad como única meta, tanto sea en la relatividad de los fenómenos de la vida que nos rodea, como en lo esencial de la existencia y del espíritu. Hay que perseguir tenazmente la verdad, siempre y por siempre. Y si nos causa dolor y a otros podemos causárselo, no importa nada si eso conduce a la adquisición de la verdad y al sentido de la cosa en sí. Esa debe ser la naturaleza del hombre. Buscad la verdad y ella os hará libres. Me recuerdo del maestro Neumayer, que no perdonaba nada en relación con la no veracidad y encaraba inmediatamente a la persona que estaba diciendo tonterías o simulaciones para tratar de ser grato a la sociedad. Claro que la actitud es muy difícil y seguramente no es recomendable, pero sí debemos siempre estar pendientes de la verdad en sí. Y cuando nos digan mentiras, entenderlas como tal y dejarlas al margen. Esa sí debe ser nuestra actitud. Siempre la verdad y a través de esta ciencia estamos llegando a las verdades eternas, a las verdades del espíritu en la forma y de la forma en el espíritu, es decir, la armonía de los contrarios, el sello de Salomón, el Avalokitesvara de los hindúes. Entonces tenemos que los nervios cerebroespinales están divididos en dos verdaderas situaciones completamente divergentes: la conciencia y la volición. La volición o voluntad opera a través del sistema espinal, que es el que ordena los movimientos y las cosas sucesivas. Por la mañana me despierto y mi ego se incorpora a la función tridimensional. Lo primero que hace mi ego es ordenar a mi cuerpo que se desmonte de esa cama que la encuentra tan placentera y después que pase al baño y luego otras cosas más. ¿Quién está ordenando? ¿El cuerpo? No, el ego interno, según nuestro estado, según nuestra comprensión, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Entonces, el cerebro, con su instrumento adecuado para el ego, en la acción de la inteligencia, ordena al sistema espinal que él cumpla las funciones de ponerse de pie, pasar al baño, rasurarse, echarse jabón en la punta de la nariz y cosas por el estilo. Después viene naturalmente la sensibilidad de las cosas. Cuando la experiencia pasó, entonces las energías se intercalan al gran simpático. Están de regreso hacia el mundo del espíritu. Y luego viene la sensibilidad estética para obrar, ya relacionados con el mundo inmediato, ya con nuestra propia naturaleza,
pero siempre a mayor sensibilidad, mayor comprensión. Y a mayor armonía, a mayor comprensión y mayor armonía y mayor plenitud. A mayor sensibilidad, a mayor cristeidad. El aparato de Cristo es el neumogástrico. Sin ese aparato de Cristo, que es Cristo en la vida y que funciona en el aparato neumogástrico, no habría actividad alguna y estaríamos literalmente muertos. Cristo es la vida de este universo. Cristo es el que hace que las semillas se conviertan en plantas maravillosas, den flores, frutos, esencias, aromas y alimento para los seres que evolucionan. El reino vegetal es lo más maravilloso y encantador que puede existir. De él dependemos todos. Por eso los cabalistas representan en el árbol el camino del conocimiento verdadero. Y hay un árbol de la vida, el gran simpático, y un árbol del conocimiento, el sistema nervioso cerebroespinal. El uno depende del otro. ¿Y cuál es el puente de correlación? La sensibilidad estética. Yo tengo la experiencia larga de que la evolución es muy lenta. Si no cultivamos la sensibilidad estética, esta sensibilidad maravillosa hace crecer el ego y actualizar el alma. Yo tengo la experiencia larga de que la evolución es muy lenta. Si no cultivamos la sensibilidad estética, esta sensibilidad maravillosa hace crecer el ego y actualizar el alma. Entonces, tenemos por lo tanto el sistema nervioso dividido en 5 estratos: cerebral, espinal, simpático derecho, simpático izquierdo y neumogástrico. Así tenemos los 5 modos del sistema nervioso que nos sirve de instrumento para que el ego y el alma del mundo puedan actuar. El ego y el alma puedan actuar. El ego actúa en el sistema nervioso cerebroespinal. El alma actúa en las ramas del gran simpático y la androgenidad en el neumogástrico. De neuma, aliento, el aliento de vida. Si nosotros poseemos un gran sentido estético, entra mayor cantidad de energía a través de las fosas nasales. Pero si en un momento dado la rabia, la envidia, los celos o todas aquellas pasiones bajas de la naturaleza del hombre que no han sido sublimadas son las que están dominando, nos producen arritmia de momento y nos ponemos lívidos y temblorosos
Y después de eso no podemos ni siquiera caminar hasta que no podamos captar algo de aquella energía. Vuelvo. Pero si en un momento dado la rabia, la envidia, los celos y todas aquellas pasiones bajas de la naturaleza del hombre que no han sido sublimadas son las que están dominando. Nos producen arritmia de momento y nos ponemos lívidos y temblorosos, y después de eso no podemos ni siquiera caminar hasta que no podamos captar algo de aquella energía. ¿Y cómo captamos aquella energía? ¿Quién es la energía? Es el Cristo, es el logo solar. ¿Y cuál es el aparato? El neumogástrico. ¿Y cuál es el camino nuestro para llegar a captar esas energías? No es hacer respiraciones, ni comer chocolate con la punta de los dedos. Esas son ingenuidades. Es cultivar la estética. Entonces, aumenta la aparición de la divina energía del Espíritu en nosotros. El Espíritu es el indiferenciado, es el Padre. Y el Cristo está dentro de nosotros, teniendo como vehículo de su acción el sistema neumogástrico. Como esto del sistema nervioso es tan esplendoroso, y nos gastaremos unas cuantas charlas, voy a recapitular para empezar a leer el libro que les ofrecí, porque como no lo pueden conseguir en el comercio, y mi deseo es que la mayor cantidad de conocimiento sea obtenido para que los convirtamos en sensibilidad y en conciencia, iniciaremos esa labor. El libro que hablaba el maestro es El Conde de Gabás. Entonces, nervios cerebrales, espinal, simpático izquierdo, simpático derecho y neumogástrico. Los nervios cerebrales tienen por objeto adquirir la conciencia derivada de los sentidos, mandar el mensaje a la glándula pineal para que ella ordene las funciones a través de nuestra corporeidad hacia la vida exterior, mas no interior. El simpático es el aparato de la sensibilidad y de la vida. El neumogástrico, el gran andrógino, la armonía de los complementarios, la belleza del mundo, la perfección que hace posible que haya pintores, escultores, artistas, poetas y hombres de la magnitud y grandeza como la del Señor Jesús de Nazaret, que andaba por los campos de Judea enseñando la verdad, sintiendo la vida, amando la naturaleza y dando su saber y conocimiento a los seres para su mayor felicidad. Esta es la sabiduría de los Rosacruces. Aquí tenemos el resumen. Ego, alma, andrógeno, árbol del conocimiento, cerebral espinal, alma, árbol de la vida, simpático izquierdo, simpático derecho, andrógeno,
árbol de la armonía, el neumocast. Qué bella lección. Maravilloso. Y hasta aquí, queridas hermanas y hermanos, la charla del maestro Israel Rojas Romero. Ahora vamos a dar paso para que las hermanas y los hermanos que quieran aportar algo sobre el tema que hemos acabado de escuchar, bien lo puedan hacer. Muchas gracias.